Es en medio de la crisis donde las cosas imposibles empiezan a suceder. Ahí las cosas ilógicas cobran sentido y generan un cambio. Este es el momento de escuchar historias imposibles, momento de ver cambios, momento de experimentar tu milagro. ¿Cómo? Cree solamente. En nuestras familias muchas veces experimentamos situaciones que nos ponen a prueba. Esos momentos pueden ser muy difíciles de atravesar. Nos sentimos tristes, solos, sin rumbo. Pero si nos unimos y ponemos a Dios en el centro de nuestras vidas, Él nos acompaña, nos guía, nos ayuda a atravesar este camino. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cree Solamente. Mi nombre es Natalia Henao. En este programa conocemos historias de vida de personas comunes. Sí, personas comunes como tú, como yo, que quieren contarnos todo lo que Dios ha transformado sus vidas. Historias de momentos difíciles, de superación familiar, de sueños que parecían imposibles y que con fe se hicieron realidad. Hoy nos acompañan Fabricio y Jacqueline. Fabricio y Jacqueline, ¿cómo Gracias. están? Hola, gracias a Dios, bien. Gracias a Dios, muy bien. ¿Cómo se sienten? Muy bien, Sí. muy bien. Bueno, gracias a Dios. Bueno, a mí me encanta interactuar con matrimonios. Me encantan las historias porque sabemos que hay altibajos, ¿verdad? En los matrimonios. Entonces, bueno, comencemos por el principio. ¿Cómo se conocieron? Bueno, nos conocimos en un campamento de una iglesia que hacía todos los diciembres, una semana de paseo a la playa. Entonces, yo era de la iglesia de San Pedro, adventista de San Pedro. Fabricio iba de la iglesia de Tres Ríos y nos conocimos en un campamento, como en el año 92. Ok, estamos hablando de ya añitos considerables. Ya hay bastantes historias, bastante experiencia. ¿Cuándo se casaron? Bueno, acabamos de estar de aniversario civil. El 27 de marzo del año 99 nos casamos civil y ahora el 11 de abril cumplimos 26 años de matrimonio. 26 años de casados. Qué increíble. Bueno, ya como matrimonio, ¿en qué momento deciden agrandar la familia? Aquí empieza todo. Realmente nos casamos muy jóvenes, nos casamos bastante jóvenes, 22, 23 años, que realmente éramos muy jóvenes, maduros. Pero nuestro sueño desde esa etapa, antes de casarnos, era tener familia. De mi parte, yo quería que mi familia fuera grande. Yo soñaba siempre con más de un hijo. Verlos corriendo. Exactamente, pero a partir de eso y en el momento que nos casamos, pudimos pues crecer, establecernos en un lugar, el tema de la casa, seguir creciendo y en el principio no había todavía la idea de tener hijos, hasta cierto tiempo donde tomamos la decisión con la confianza de poder crecer y poder tener familia. Bueno, en realidad me di cuenta em, porque en temas de planificar, es temas así como sexuales, yo no era muy, no sabía de eso. Mi mamá y yo no tuvimos una como que ella me explicara, sino más bien fue Roxana, mi cuñada. Ella me dice, Jackie, si usted no quiere quedar embarazada, usted recién casándose, debe visitar a la ginecóloga. Entonces, y de verdad, visitamos a la ginecóloga para que me diera un método de planificar y para cuando ya nos casáramos, para no quedar embarazada muy rápido. Pero el tema de tomar pastilla para mí fue fatal. O sea, yo no puedo, me puedo morir del dolor, de algún dolor que cuesta demasiado, no tomo pastilla. Entonces el tema de la pastilla empecé y no lo terminé. Entonces, después me pusieron inyección, igual, o sea, me daba miedo la inyección y no seguí. Entonces, Roxana me dice, mi cuñada, Jackie, recuerde que toda mujer casada debe visitar al ginecólogo cada año.
Y entonces, bueno, fuimos donde la ginecóloga y entonces fue cuando ya empieza, ¿verdad?, para hacerme el chequeo y me dice, ¿con qué estás planificando? Y le digo yo, no, yo no estoy planificando, doctora. Recuerde que la pastilla la dejé, la inyección por miedosa, yo dejé el tratamiento. Entonces la doctora empieza, me dice, mira, ¿hace cuánto te casaste? Y empieza a sacar cálculos. Y fue cuando me dijo, no, este, algo está pasando. Oh, Algo está pasando porque se supone que si somos personas que no tenemos ningún problema, somos fértiles, ya deberíamos de estar embarazados. sí, porque no habías continuado con ese Yo programa continué, no, no, de no, la planificación. no, y yo no sé, no, desconocía todo ese tema, para mí era normal, ¿verdad? Que pasaran los meses y no, hasta que ya la doctora me dijo, algo anda mal, ¿Le dijo algo que? algo anda mal. Ah, ok. Si no, no veo que ya tenés varios tiempo de que no planificas y que no haya quedado embarazada. Entonces me dijo, vamos a empezar a hacerte estudios. ¿Y cómo te sentiste al enterarte de esto? Que la doctora venga y le diga a uno algo está mal. Eh, pues en el momento, ¿verdad? No sabía como de qué me estaba hablando, no sabía qué tan grave era el asunto. Entonces yo le dije, doctora, está bien, vamos a empezar a Comenzaron a hacer, hacer exámenes. empezamos a hacer exámenes y y fue cuando eh, vimos que yo no ovulaba. Ay, No, por ahí estaba el asunto. estaba el asunto, No estaba ovulando. yo estaba ovulando, entonces eran ultrasonidos, me mandó tratamiento por cierto tiempo, no quedé embarazada. eh, Otra vez volvía, tomaba tratamiento, no quedaba embarazada. Y le preguntaban a Fabricio, Fabricio, tenés que hacerte exámenes. Yo dije, ¿Y ¿qué cómo, pasa? cómo te sentías? eh, ¿Cómo te sentiste en ese momento cuando te enteraste de que había algo, de que algo no andaba bien? Ahí en ese momento empezó un caminar fuerte con ella, Sí. porque la reacción, el saber que tenía que tomar un tratamiento sumamente fuerte, y a veces esto es algo que nos pasa a nosotros los hombres pensando que yo podría estar bien, y fue cuando la doctora insistió en que yo debía de hacerme también exámenes, y fue cuando ya la etapa se cumplió en saber de que al hacerme exámenes yo también tenía problemas. Entonces, Ahí fue cuando cuando usted me preguntó cómo se sintió, ahí fue cuando yo empecé a sentirme A caer en la ligada. realidad. Dije, Señor, ahora sí, es seria la cosa, es seria. Me sentí sumamente mal, lloré muchísimo porque yo me sentía culpable, porque siempre mi idea fue ser mamá, tener Pero te hijos. sentías culpable antes de saber de que Antes de saber que Fabricio, porque también. yo decía, quiero ser mamá y Fabricio con su ilusión de querer ser papá, pero que por mi culpa no iba a hacer realidad eso. Entonces sufrí mucho, demasiado. Em, Fue cuando Fabricio decidió hacerse el examen porque hubo un momento en que la doctora me dijo, Jacqueline, vamos a hacer un último intento, pero el tratamiento me lo tenía que mandar doble y únicamente por 3 meses, porque no queremos embarazos múltiples ni queremos, Una malformación. no queremos traer niños con malformación, no queremos eso. Entonces yo le dije, doctora, bueno, aquí vamos. Entonces me dice, Perdón, cuando iniciaste el tratamiento, ya él se había, Fabricio ya se había hecho también. No, comenzamos por este lado a hacer tratamiento de los 3 meses. empecé con tratamientos simples, pero ya lo último era, me iba a mandar como doble, un tratamiento más pesado, era la última opción que tenía. Entonces, este sí o sí, vamos y quedas embarazada. Pasaron los 3 meses y vuelvo a llegar donde la doctora y yo, doctora, no. Entonces, fue cuando ya seriamente habló con Fabricio y le dijo, Fabricio, no, o sea, hice todos los estudios, tratamiento y no, yo creo que ya más con Jacqueline no puedo hacer. Entonces, Fabricio fue, ¿verdad? A ver si también de parte de la vía. en este caso también debo mencionar que esa etapa
antes de que yo hacerme el examen, empezó un proceso muy fuerte para ella, un sufrimiento que yo tenía que percibir cada mes, cada celebración, cada actividad de niños en la iglesia o cualquier situación de niños, Es que es donde muy complejo. el sufrimiento acrecentaba o crecía cada día. De mi parte, yo tenía que hacerme el fuerte. Mi sufrimiento era en silencio porque el prestarme a llorar y a vivir la situación de ella era peor para ella. Entonces, durante mucho tiempo, antes de hacerme el examen, tenía que callar y llorar en silencio, donde tenía que animarla a ella y saber de que en cada presentación de niños, en cada situación, Día de madre. Día de las Madres, Algo que quiero recalcar aquí es, bueno, cada vez que yo iba a hacerme el examen al laboratorio era terrible para mí, porque llegaba con la ilusión de que el examen saliera positivo y yo de ahí salía llorando, ¿verdad? Mi suegra, que en paz descanse, y mi cuñada me fortalecían de una manera increíble. Cada Día de la Madre, cada agosto, que aquí se celebra el 15 de agosto, el Día de la Madre, ellas siempre me dieron regalo. Y yo lloraba, yo decía, ¿por qué por qué me tienen que dar regalo? Y me Sí, decía, mamita, no pierda la fe. Me dice, Dios va a contestar, nada más tenemos que saber esperar. Em, las personas que nos rodean causan una presión increíble, Mm. porque nosotros fuimos novios 6 años y esa presión de cuándo se casan. Cuando nos casamos y pasaba el tiempo, que cuando van a tener hijos, dejen de ser tan vagos. Ya es hora que venga un niño en camino. Y muchos no sabían el proceso por el que estábamos pasando, de tratamientos. Y para mí fue muy duro porque con mi familia yo no tocaba ese tema. Fue un no había esta sufrimiento, confianza. no, fue Sí. un sufrimiento que yo lo viví muy yo, Fabricio Y su familia. y la familia de Fabricio. Pero con mami yo nunca quise, ni con mi papá. Entonces tal vez ahí sí fue muy duro porque de uno como hija, ¿verdad? Quiere tener el apoyo de la mamá para no hacerlo sufrir a ella. Era más que todo por ese lado. Sí, ¿Cómo tomabas tú tal vez la actitud de Fabricio en ese momento? Porque estoy viendo dos perspectivas. Digamos, Fabricio no externaba mucho su sentir por no hacer, o por apoyarte, por querer apoyarte, pero ¿cómo tomabas tú esa parte? no, fíjate que siempre lo tomé de la Sí. mejor manera. Farid siempre ha sido una persona que a mí me da siempre esa parte fuerte, Sí, te ¿verdad? ayuda, se apoya. Ajá, vamos, levántese, sigamos. Él siempre es, ¿verdad? El apoyo en mí, ese bastión que tengo ahí. Em, pero las personas cumplieron un papel muy, muy duro para mí, ¿verdad? Estar preguntando y preguntando y preguntando fue sumamente difícil, ¿verdad? Y fue una lucha porque yo decía, Señor, yo quiero ser mamá, yo quiero ser mamá, eso es lo que yo quiero, pero estoy viendo que esa no es su voluntad y para mí me está costando mucho. Es un sufrimiento de día tras día, mes tras mes, estar pendiente que no me bajara la menstruación, ir a un laboratorio, que el tratamiento, las personas preguntando, una presentación de niños, era una presión muy fuerte. Y hasta que llegó el momento que yo dije, Señor, ya no quiero más sufrir. Pero antes de eso, ¿verdad? Quedamos en el tema de que Fabricio iba a ir a hacerse los exámenes, porque era un sentimiento de culpa que yo tenía, era yo la que no podía cumplir el sueño de Fabricio, ¿verdad? De que él fuera papá. Pero Fabricio finalmente fue a hacerse los exámenes. Aquí para mí fue muy difícil ir a eso. A veces, y debo recomendar a las familias, cuando usted se va a casar, es importante hacer un chequeo que nosotros en nuestra inmadurez no lo hacíamos, principalmente del lado del hombre. Eso es muy importante lo que tú estás diciendo. Así es, fui a hacerme el examen y fue muy duro para mí, pero callaba. Cuando me di cuenta, me dicen, no, prácticamente tienes un 5% posibilidades de que puedas O sea, era un 95% de infertilidad. de infertilidad total.
Vino una pequeña esperanza en una cirugía ambulatoria, era pequeña. Tomamos la cirugía porque ahí ya el rumbo, el proceso era mutuo. Y después de la cirugía nada cambió. Más bien, Fue peor. podría decir que fue peor. Terminó de, de cerrar el ciclo del 5% posibilidades. Claro, porque ahí había una gota de esperanza. Entonces, volver al laboratorio, salir con una No, prueba es negativa. que el urólogo le dijo, o sea, humanamente te operé, te mandé tratamiento y no puedo hacer nada, cerró el caso. Si usted quiere un hijo, pídaselo a Dios, pero yo no puedo hacer. Así es, aquí empieza donde el proceso empieza a elevarse a nivel de sufrimiento. ¿Por qué? Porque venía un proceso de aceptación que todavía, el proceso de temor, de miedo, de vergüenza a la gente. Nos daba esa vergüenza cuando preguntaban, ¿cuándo vas a tener hijos? ¿Cuándo van a ser papás? Hasta que Dios, eh, en su momento perfecto, nos llevó a resignarnos. Que Entonces, cuando nos hacían esas preguntas, que estábamos claros que no era una mala intención, la gente siempre pregunta cuándo van a tener hijos. Ya había en nuestra boca una resignación de decir no podemos, somos estériles, pero eso llevó un proceso de aceptación. Había una vergüenza antes y en el momento ya la gente más bien al hacer la pregunta y nosotros contestábamos de esa manera, la vergüenza era para ellos de decir mejor no preguntar. Costó A demasiado. mí me costó demasiado, o sea, rodilla orando y llorando, Señor, yo quiero ser mamá. O sea, esa es mi voluntad, yo quiero ser mamá. Pero si su voluntad es otra, ponga en mí esa paz y esa aceptación, porque humanamente yo no puedo. O sea, digo Dios, yo no puedo. Ahí había orgullo de parte de los dos, el lado humano, sentir que nos sientan lástima, tal vez, pena. Pero Dios quitó ese orgullo de nosotros y con una forma de una paz que solo Dios puede dar, es decir, no podemos, somos estériles. Ay, qué paz. Y Me ese sentí- proceso Dios lo logró en nosotros porque fue muy difícil llegar a eso, a poder decir no puedo entonces, tener ese es hijos. un proceso lleno de lágrimas, un proceso cargado de, sabiamente, en ustedes oración, ¿verdad? Porque aún en medio de la situación que estaban viviendo, eh, no era fácil y sin embargo doblando rodillas, reconociendo de que no es con nuestras fuerzas, es con las de Dios. ¿Cómo tomó la familia ya cuando sabían, cuando se enteran de que ya las posibilidades y la esperanza ya eran nula, humanamente nula, médicamente nula? ¿Cómo toma la familia toda? Está en contexto todos. Vamos a ver, yo aquí sí debo decir algunas cosas que tal vez ella en su momento, después de tantos años, no sabe. Ella ya lo dijo, el lado de la familia de ella siguió igual, porque era un tema de no conversarlo ni mencionarlo. Pero mi madre sufrió mucho. Uno que obviamente la conoce cuando está feliz. Ella lloraba en silencio y a veces lloraba, me acuerdo, en ciertos lugares y no podía tapar eso. Yo trataba de esconder, pero fue muy duro, fue un proceso. Entonces ella tomó fuerzas para animarlos, principalmente animarme a mí porque ella con solo verme a mí Claro. sabía que yo estaba sufriendo en silencio, yo quería hacerme el fuerte. Pero solo Dios sabe ese tiempo que para mí fue muy fuerte porque cuando ya los dos somos declarados estériles, sigue un sufrimiento, siguen las actividades, mi esposa sufre cada mes situaciones, y venía la menstruación, todo eso, porque la esperanza, principalmente en ella, no desmayaba de querer ser madre. De mi parte, había una pequeña resignación con dolor, con decir, no, porque yo lo quise sumar en querer adoptar. Y ahí en mi mente estaba adoptar, pero era un tema que no era conciliado entre ella y yo porque para ella no quería adoptar. Es que mi sueño, Querías yo ser quería mamá, tener esa vivir el embarazo, vivir los antojos, todo este proceso. eso, sí, ese era mi sueño, yo quería eso.
Entonces, yo creo que yo esperé y esperé y esperé, pero esa opción de Fabricio no. Los invitaban a baby showers. Era algo, A todo. cada vez que hay una presentación, ¿Iban? algunas veces sí, cuando había presentación en la iglesia que 13º sábado, los que niños. cantaban, a mí me decían, ya aquí hay presentación de niños. Entonces yo, la iglesia de Tres Ríos es en un alto, yo bajaba y me quedaba en el parqueo hasta que terminara todo eso, porque era muy duro para mí. Entonces yo bajaba y esas cosas yo no las veía hasta que ya llegó el momento, ¿verdad? De aceptación y poder decir a la gente, no podemos, no porque no queremos, porque es porque somos estériles. Ay, qué paz llegué a sentir paz, pero siempre estaba ahí esa esperanza, ¿verdad? Pero ya vivía más, digamos que un poquito más tranquila. Y debemos avanzar en ese proceso todavía, y como dice mi esposa, la esperanza existía. De mi parte había un poco más de resignación, ella todavía la esperanza era más alta que la mía. Eh, Hasta que fuimos a la clínica de la infertilidad, me acuerdo esa vez fuimos, fue la primera vez, un doctor nos atendió y él lo que iba a hacer es darnos una cita para, para empezar Empezar un tratamiento. un proceso, un tratamiento para mí y para ella, para poder eh, en la medida de lo posible tener un bebé. ¿Tenían fe al momento de cuando llegaron a esta clínica? O sea, ¿cómo era ese sentir? Porque es que llegar ya de que médicamente te digan no hay esperanza y otra vez seguirlo intentando, yo creo que el deseo era mucho de ser papás y la fe y la confianza. ¿Llegaron a esa clínica de verdad con la esperanza de poder llegar Sí, pero ya digamos, si se da Con una aceptación. bien y a si no, aceptación más que todo? ajá, entonces Ujú. ya era diferente a como empecé yo el tratamiento, ya era algo diferente. Ok. Bueno, ¿y qué pasó en esta clínica? No seguimos, no seguimos. No seguimos porque aquí es donde Dios empieza o sigue actuando en este proceso. Y aquí es donde Dios pone ángeles para marcar la ruta de cada uno de nosotros y el milagro que quería hacer. Entonces, mi Hay en esposa, un sábado, una hermana de la iglesia que es muy apreciada por la familia de Fabricio, una señora, en uno de los sobres de diezmo que ya le entregan a uno la semana anterior, ¿verdad? De recibido, ella me escribe, hoy la tristeza se convierte en alegría. Y fue un mes de abril. Y me lo dio. Y entonces, y me dice, guárdese esto muy bien. Y entonces yo lo leí y yo, ay, bueno, se me salieron las lágrimas. Y lo guardo. ella lo dio sobre diezmo, perdón, porque era tesorera. Ella era, ajá, Entonces, en ese momento nos da era, el pero era, recibo. sí, era un sobre de ya que, de los que le dan a uno cuando ya uno ha dado el diezmo, entonces, ¿verdad? De la semana anterior, entonces ya ella era un sobre viejo. Y me lo entrega, guardes esto. Y yo lo guardé. Después, pero el diciembre anterior, cuando uno hace la Santa Cena de fin de año, otra hermana de la iglesia me dice, no pierda la fe, mamita, siempre seguimos orando. Y puso su mano en mi vientre y dice, que Dios bendiga este vientre, me dijo así. Siempre las amigas, qué bonito rodearse de personas que te apoyen, que no solamente vengan a preguntar, ¿y los hijos para cuándo? El El, apoyo de la el- iglesia de Tres Ríos fue ajá. increíble. Digamos, en términos generales, ¿cómo fue ese apoyo? Porque al principio ustedes me comentaron que sentían como vergüenza o sea, sentían como una pena, ¿verdad? Eh, ya después de que fue fluyendo esa parte, de que ustedes empezaron como con la parte de la aceptación, ¿cómo tomó la iglesia, que ya era algo público, cómo tomó la iglesia en ese entonces ya la noticia que ustedes ya tenían? Era un apoyo completo. Sí, sintieron Debo alivio. decirlo, en nuestra iglesia donde asistimos han habido muchos milagros y antes de nuestro proceso ya hubo otros milagros adicionales de sanidad, de esterilidad. Entonces,
la iglesia acogía esas situaciones y el apoyo fue completo, completo, encima de nosotros, apoyándonos. Del lado mío se sentaban a la par mía porque yo no lloraba. Yo lo que hacía era callar, no quebrarme en ese momento cuando mi esposa estaba llorando. Pero en el fondo ellos sabían que había un sufrimiento fuerte para mí. Claro, y es que de por sí los hombres siempre eh, tienden como a ser fuertes, a ser fuertes. Yo se los digo, yo sé que el testimonio es de ustedes, pero yo perdí un bebé. Entonces, ver a mi esposo, por eso te hice la pregunta ahorita, porque mi esposo, viendo que yo lo veía como tan fuerte, yo decía, ¿será que él no siente lo que yo estoy sintiendo? O sea, era porque uno se pone con sus, ¿verdad? Sí, Sensibilidad, mucho altibajo. Entonces, por eso yo te estaba preguntando, porque los hombres tienden como a hacer, y ellos son la cabeza, y ellos son los del bastón, y ellos tienen que ser fuertes para podernos eh, ayudar también ahí, de la mano de Dios y uno de la mano de ellos también, ¿verdad? Entonces esa parte Sí, correcto. de ya, sí, entonces ese diciembre ella me dijo eso. En abril del siguiente año fue cuando esta hermana me da ese sobre y el tiempo pasa. Vienen unos días en que no me vengo sintiendo bien. Ese sueño. ok, yo creo que usted nos va a contar algo, yo no sé. Dejemos aquí una pausa, vamos a hacer una pausa cortita. Ustedes amigos, bueno, estamos viendo una historia increíble de muchas lágrimas, mucha tristeza, mucho sufrimiento, del deseo de ser papás, pero no, las esperanzas médicas estaban totalmente nulas. Vamos a hacer una pausa aquí y ya regresa. Muy bien, muchas gracias por continuar con nosotros. Hemos estado presenciando, hemos sido testigos de una historia que tal vez alguna persona de ustedes haya tenido contacto con alguien, incluso alguna persona de ustedes también les haya pasado de querer concebir y no tener la noticia en el tiempo deseado. Y es la historia de Jacqueline y Fabricio. Pero estaban contando algo muy interesante que me dejó como ahí, como que ¿qué fue lo que pasó con esto? O sea, la historia no termina ahí en las noticias médicas. La No, historia continúa. la historia sigue. No volvimos más con tratamientos, no volvimos más a la clínica de infertilidad. Nos quedamos en que si es la voluntad de Dios, aunque nos cueste, ¿verdad? Porque humanamente cuesta, no Ujú. siempre quiere, le pide a Dios y quiere que la respuesta sea todo lo que uno pide. Así es. Entonces decidimos que sea la voluntad de Dios, aunque siempre estábamos con ese dolor, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Como dije, repito, cuesta. Vengo ciertos días sintiéndome un poco extraña, cansada, con sueño y algunos cambios en mi cuerpo. ¿Y será que estoy embarazada? Pero ¿O no, será psicológico? o será psicológico. Sí. Digo yo, no, no, no voy a ir, no voy a ser más majadera, no voy a ir, porque yo dije, Señor, fue otra cosa que no dije, le prometo que no vuelvo más a hacerme un examen, no voy a ir al laboratorio a hacerme examen de sangre. Y y no, ¿verdad? Que queden que no, no le dije nada a Fabri, ¿No? pero hay una muchacha que trabaja con mi papá y ella no es creyente, ella no es de la iglesia, no estaba en ninguna iglesia. Y yo le dije, Adela, vieras que me estoy sintiendo extraña. ¿Qué sentís? Y ya le digo lo que estaba sintiendo. Me dice, ¿estás embarazada? Luego ya, Adela, ¿usted ha visto cuántos años llevo sufriendo? Porque ella sí, ¿verdad? De personas de fuera de mi familia, ella llevaba ya varios años trabajando en la oficina con mi papá. Y entonces llegamos a formar una, ¿verdad? Una bonita amistad y tenía la confianza, ¿verdad? De no, Adela, quedó negativo y lloraba y ella me consolaba y estábamos en eso. Tenían una linda relación, Sí, estrecha relación más sí, bien. viera que sí. Y entonces, ¿estás embarazada? Digo yo, Adela, ¿cómo voy a estar embarazada? Tratamientos, esto y lo otro. Y yo, no, no estoy embarazada. Y me dice, vea, Jacqueline,
¿cómo es posible que yo, siendo una mujer mundana, que hago esto y esto y esto, tengo más fe que usted, que yo veo que va a la iglesia todos los sábados? ¿Cómo? Así me dijo. Y yo dije, ay, me dice, hágame el favor, alístese, coge el carro y se va a hacer ese examen. Y yo, Adela, vea, yo prometí nunca más hacerme un examen de sangre. Voy a ir. Si ese examen sale negativo, voy a ver cómo hace para pedirle permiso a papi y usted me va a consolar allá afuera, le digo yo, porque yo no puedo venir aquí a llorar. Y entonces me dice, está bien, trato, dice, vaya, hágase el examen. Cuando pasó esto, ya le había entregado su amiga de la iglesia el mensajito en un sobre. Ella me ha entregado el sobre. Ya había yo pasado eso, ya lo guardé, sí. ¿Cómo cuánto tiempo había pasado entre el mensaje y lo que estaba Casi un año. conversando con la amiga? Hace un año. Ok. Y entonces voy al laboratorio, no sé por qué siempre iba al mismo. Vea que hay algo que me da pena contarlo, pero yo me quedé en el carro viendo a ver qué mentira le decía al señor del laboratorio, al que me iba a hacer el examen, porque yo no sé por qué siempre iba al mismo, porque ya me daba vergüenza ir y que el examen saliera negativo. Y entonces yo dije, bueno, voy a decir que tengo un tratamiento y que la doctora quiere saber que no estoy embarazada para poderme realizar un tratamiento ahí, ¿verdad? Y entonces, y de verdad, llegué y me dice, ¿y ahora? Y dice, ¿qué pasó? Digo yo, ay, doc, no, vengo a hacerme, estoy haciéndome un tratamiento X ahí y la doctora necesita estar segura que no estoy embarazada. Obviamente sé que no estoy embarazada, le digo yo, pero bueno, necesito hacerme este examen para presentárselo a la doctora. Ah, ok, está bien. Y ya me siento, me hago el examen, ¿verdad? Y salgo y me subo al carro y yo lloraba, yo dije, Señor, aquí estoy yo. Prometí no venir más. Y sigo yo aquí de majadera otra vez. Aquí estoy. Señor, le prometo que sí es cierto que es la última vez que yo vengo a hacerme un examen. Ya es la última vez, ya no más. Ya sé que su voluntad es que no tengamos hijos y ya es la última vez, pero es que yo me vengo sintiendo extraña, entonces quiero salir de dudas. Mientras esperabas, estabas tranquila, estabas ansiosa. Muy ansiosa porque yo fui temprano y me dijeron venga a las 4 de la tarde por el examen. Y me fui para la ¿El mismo casa, día? el mismo día, me fui para la casa, llorar, orar, sin darnos ganas de decirle a Fabri, pero digo yo no. Muchas veces me hice el examen de sangre y Fabricio no se dio cuenta. Era llorar yo sola, yo decía, no quiero darle falsas, ¿verdad? Esperanzas a él, prefiero sufrir yo. Siempre sea así, vieras que con mi familia, prefiero evitar cosas, de llevar yo un sufrimiento y no hacer sufrir. Entonces, solo era mi amiga y yo. Y cuando llega la hora, voy, hago una oración en el carro y yo dije, Señor, deme mucha paz, yo voy a aceptar su voluntad. Me bajo el carro y llego y me dan el sobre y ya. Y yo salí llorando y ¿Lo llorando. abriste? No, yo salí llorando porque yo no sé por qué yo tenía la idea de, no sé, películas, series que uno ve, de que a uno le daban el sobre y le decían, felicidades, va a ser mamá. Digo, a mí me dieron el sobre y no me dijeron nada. Y yo dije, ay, salió. Y empiezo yo a llorar en el carro, Claro que va a pensar uno. ¿verdad? Entonces, y no, sin abrirlo. Y entonces yo dije, bueno, y si no, y si ellos no abren y no le dicen nada a uno, ahora simplemente entonces fue cuando nuevamente oré a Dios y le dije, Señor, aquí estoy, voy a abrir este sobre y que se haga su voluntad. Y abrí el sobre y cuando yo vi que ese resultado decía positivo, empecé a llorar y a llorar y a llorar y yo lo leía y lo veía y decía, Señor, Dios es grande. Positivo, ya. Salió positivo el examen. Me fui, era una alegría, mi amiga y yo, papi, los demás empleados se quedaban, ¿qué pasó? No decíamos nada, porque yo, falta de fe, necesitaba irlo a comprobar con un ultrasonido. Y fue cuando, te dije, ¿verdad, amor? Fue cuando Fabri llegó del trabajo y bueno, fue una alegría entre él y yo, Fabri, tía, ¿Te esperaste que él llegara al hasta que llegara, sí, trabajo? no se lo ¿Le dije. contaste? Ajá, le conté. ¿Cómo tomaste esa noticia?
Es súper noticia. Eso para mí me dejó impactado en silencio, eh, eh, respuestas, preguntas, miedos, pero ya había un regocijo en mí. Lo que sí aquí pasaba y es importante para aquellas personas que a veces perdemos la fe, en ese momento todavía había duda en nuestro diagnóstico, en nuestro examen. Y de ahí debo avanzar un poquito. Fuimos, sacamos cita con la ginecóloga para que constatara que ese vientre había vida. Es que antes de eso, perdón, antes de eso una amiga me ha llamado, me dice, Jackie, estoy embarazada. Y yo feliz, ¿verdad? Y todo, pero yo, ay, ¿verdad? Qué dichosa, está embarazada y yo no, ¿verdad? Pero bueno, la felicité y demás. Y a los días me llama y me dice, Jackie, fíjate que ya no. Y yo, ¿qué pasa? Y entonces, es un embarazo, no sé qué nombre tiene, como algo de agua, que se hace, algo era. Y entonces, y yo me quedé con eso. Y yo dije, ¿y si me pasa lo mismo? Yo tengo que ir donde la ginecóloga para que me haga en ultrasonido. Sacamos cita donde la misma doctora que nos había dado el tratamiento y llegamos y me dice, y entonces, Jackie, ¿qué te vas a hacer? Pensó que era una cita de rutina, ¿verdad? Que no Ujú. tenemos que hacer las mujeres. Y entonces le digo yo, doctora, vea, y le enseño el resultado. Y me dice, ¿cómo? Me dice, ¿pero qué hiciste? Y le digo, doctora, yo no, Dios. es Dios, fue Dios. Y le digo yo, pero ¿sabe qué? Le digo yo, el examen dice positivo, pero yo quiero ver, quiero escuchar y quiero sentir lo que tengo. Y entonces me preparó y me acostó en la camilla. ¿Fueron juntos? Claro, sí. 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 Y me dice, ya empieza a ver y no sé qué, y chequear todo. Y me dice, ahora sí, ¿está preparada? Me dice. Y empieza a escuchar. Tuc, tuc. Ahí está, me dice, el corazón de su bebé. Sintieron, escucharon ese corazón Ay, latir, haría vida en ese gloria a vientre. Dios. Y yo, porque había vida. Tenía 6 semanas de embarazo. 6 semanas de embarazo. Seis- Ya eso es sí, bastante, es más de 6 semanas. Ajá. 6 semanas de La embarazo. doctora quedó porque ella nos conocía, familiar, trabajaba con ella en su casa y entendió esto lo más importante, como del lado científico, la ciencia dice no, y en ese momento un doctor profesional dice, ¿qué hiciste? Y entendió, Dios les Sí. hizo un milagro, porque la doctora sabía que ya ella y yo éramos estériles. Y eso fue un testimonio vivo para la doctora, porque ella tampoco lo podía creer. Y en nuestra inmadurez, una persona que está acostumbrada a atender pacientes, fue de mucha bendición también para ella, dándose cuenta que hay un Dios vivo que hace milagros wow. en medio de situaciones y diagnósticos que ellos mismos dicen, no puedes tener hijos, no más. Porque también había miedo del tema de que en nuestra juventud los tratamientos ahora y antes eran muy caros. Para el tema de esterilidad es un tema donde hay que desembolsar mucho dinero. Y tal vez en ese momento no estaban todos los medios para hacerlo. Y Dios en ese momento eh, nos habló y le habló a la doctora haciendo entender y dijo, mira, la alegría de ella fue con nosotros porque ella sabía el proceso nuestro. Y en ese momento Dios habló y su nombre fue glorificado en medio de cada uno de Qué nosotros. bonito. ¿Qué pensaste, qué sentiste cuando escuchaste ese corazón latir? Eso a mí no se me olvida, suena fuerte y eso fue algo en el cual ahí sí derramé lágrimas de alegría, Sí. deseoso de salir de ahí, ahora sí, ahí donde mi mamá, ahí donde nuestra familia. Eh, entonces ahí fue donde nuestra fe, que cuando nosotros humanamente perdemos la fe, Dios dice, aquí estoy.
inmediatamente era ir a decirle a todos, deseábamos gritar a Uy, las calles, vamos a con la familia. vamos a Fueron donde ser la padres familia. inmediatamente ¿Cómo porque lo tomaron? ¿Cómo fue el momento? era muy cerca, Sí. realmente ¿De el dónde consultorio estaban? donde vive mi mamá. Y llegamos, eh, me acuerdo, no sé si me corrige mi esposa, abrimos la puerta, mi mamá extrañada vernos a esa hora, inmediatamente le dimos la noticia, lágrimas en todo el hogar, de Papi, alegría. hasta su hermano, ¿se acuerdan? Llamaron a toda la familia Así era. y aquí empezó donde debo decir, y esto se le olvidó a ella, ese sobre que ella mencionó con esa fecha fue Sí. la misma fecha donde ella quedó embarazada. O sea, Sí, un cuando- año después. Un año después llego yo a abrir el sobre y decía, hoy la tristeza se convierte en alegría. Fue cuando yo me hice el examen, yo no sé qué me dio, voy a abrir, ¿verdad? Buscando, yo mira el sobre que me dio doña Tere y entonces era eso. Ya Un ella, año exacto. hace un año ya me había dicho, Sí. no sufra, porque hoy la tristeza se convierte en alegría. Entonces Dios va hablando, como Dios no es un Dios de casualidades. La misma fecha coincide con la Mi fecha bebé que ella era. quedó embarazada. Entonces, vuelvo a reiterar, Dios no es un Dios de casualidades. Un Dios de Y propósito. empieza el proceso. Cuando ya ahora sí asimilamos la noticia a la iglesia, la noticia a la familia, y empieza el crecimiento. Claro. Pero aquí hay algo que mi esposa debe decirlo. A veces uno debe tener cuidado a la hora de pedirle a Dios, porque cuando nosotros pedimos a Dios, Dios a veces dice, vos pediste uno, es uno. Y yo decía, cuando ya me dio la oportunidad y ese milagro en nosotros, yo pedí uno. Yo decía, Señor, por lo menos uno, pero por lo menos uno, o sea, yo, solo uno, yo me voy a conformar solo con que me des un hijo. Y ahí es donde, antes de darle la palabra a ella, ahí es donde debemos tener cuidado. Porque a veces, si pides a Dios, pídelo con fe. Y si quieres pedir más, pide más porque Dios te lo puede dar. Así es. Y en ese caso, limitamos a Dios y los dos dijimos solo uno. Yo puedo dar fe y estoy seguro que si hubiéramos pedido Ma. más cantidad, Dios, tuviéramos más. Pero no debemos limitar a Dios. Y en este caso, en nuestro momento, dijimos, Dios, danos un hijo. por lo menos uno. Bueno, y hasta el momento ya tenemos la noticia del embarazo. ¿Cómo fue el embarazo? Todos Ahora, bueno, ahí voy. meses. Después yo le pedí, Señor, y quiero tener un estómago grandísimo, que se note que estoy embarazada, aunque no pueda caminar, aunque no pueda dormir, pero yo quiero tener un estómago bien grande, bien lindo. Quiero sentirme que tengo un bebé, que soy mamá y que estoy esperando un bebé y bueno, ay, vieras, aumenté, yo era muy delgadita, era de 95, no llegaba ni a 100 libras y aumenté 21 kilos. Era un estómago inmensamente grande, ¿verdad, amor? Guau. Me costaba caminar, viera ¿Para dormir? para dormir era terrible porque el niño muy activo, Fabricio le decía, papito, es de noche, su mamá tiene que descansar, vamos a dormir, tenía que calmarlo porque era muy, muy activo y yo lloré, yo sé, usted le pidió a Dios un estómago grande, usted le pidió a Dios y entonces mi embarazo fue muy lindo. Yo me di cuenta, digamos, fui a hacerme el examen porque era cansancio lo que sentía y sentía en mis pechos como una presión Sí. y nada más, pero yo nunca supe lo que es las mujeres, ¿verdad? Que vomitan, nada, nada de eso. Entonces, O sea, fue un embarazo lindísimo, mes a mes, yo lo viví precioso. Para mí, ir a conseguir mi ropa maternal, ahora los tiempos han cambiado y ya no usan como antes, estoy hablando, ¿verdad? Hace casi 20 años. Este, eh, muy lindo. ¿Cómo fue el momento de hacerse el ultrasonido y saber que la había regalado el Señor?
Antes de ese ultrasonido falta una petición más que ella hizo. Ella quería que su hijo fuera inquieto, que brincara, que hiciera, Pero que viniera fuera sano. activo y que viniera sano. Señor, que venga sano. Y fue una segunda petición, porque eso fue una segunda petición, porque ese niño desde el vientre de su madre ya pateaba, brincaba, se movía, había que cantarle, calmarlo. Entonces Dios empezó, ustedes quieren esto, y empezó a darnos lo que le pedimos. Cuando vino el ultrasonido, aquí hay algo que sí a veces es importante. Cuando Dios a uno le da algo que uno tanto quiere, eh, no pide si es mujer o es hombre. No sé, no está. Entonces al final, Dios, lo que tú quieras. Y cuando fuimos al ultrasonido, nos dio la sorpresa que era un varón. Era un varón. En aquel tiempo, pues no existía el 4K, 5K como ahora, pero sí todavía se podía ver algunos rasgos. Pero Dios nos dio la bendición. No fue difícil de que diagnosticara, nos dijera, es un varón. Después de esos 5 meses, porque ahora es antes, ya la ciencia a ciertos meses nos damos cuenta del sexo. Sí, no. Empezó el proceso del crecimiento de su estómago, el disfrutar ir a la iglesia, el ver crecimiento, un estómago inmenso por el tamaño que ella Pero tiene. antes de eso hubo otro milagro que Dios hizo. Yo tengo un papá que en ese tiempo era muy, muy alcohólico, sumamente alcohólico. Mis papás son divorciados y yo soy la mayor de 4 hermanos. Y mi papá, pues con su empresita, siempre estuve a la par de él, ¿verdad? Muy pendiente de él. Al ser muy alcohólico, pues se enfermaba. Siempre andaba en citas con él. Sufría muchísimo porque mi papá se desaparecía 15 días del trabajo y yo me tenía que quedar a cargo del negocio. Y para mí era un sufrimiento cada vez que llegábamos donde el gastroenterólogo para sus exámenes decía, mira, a pesar de todo, a Elías lo veo súper bien, pero la que veo un poquito enferma es a vos. Debe, doctor, él se toma licor y yo soy la que me enfermo. Y siempre era eso, ¿verdad? ¿En serio? Eso fue antes del embarazo. Todas Eso las fue sabes que ella ha del sufrido embarazo. así con el tema Cuando del alcoholismo. nosotros llegamos a darle la noticia, ahora sí, a mami y a papi, obviamente la alegría, porque ellos sí sabían de lo que estábamos pasando, pero nunca me comentaron nada. También era un sufrimiento en silencio que ellos llevaban. Al dar la noticia fue una alegría porque nosotros somos 2 hermanas, pero mi hermana tiene más de 20 años de vivir fuera del país. Entonces era la única hija, ¿verdad? El primer nieto que venía en camino, entonces era una alegría. Y mi papá sabía lo que yo sufría cuando él tomaba licor, pero mi papá, un alcohólico, pero, o sea, como le digo, de 15 días seguidos de tomar. Cuando yo le llego a dar la noticia a mi papá, fue la última vez que yo vi a mi papá tomando. Yo todo mi embarazo, mi papá No volvió a tomar. no tomó licor. Mi papá fue un abuelito presente, Amoroso. amoroso, en el embarazo, ¿verdad? Siempre nos visitaba los fines de semana, nos llevaba de todo. Él, aliméntese bien, ya desayunó, venga conmigo, ya almorzó, vamos a almorzar, ¿qué se le antoja? Era algo, y no tomó todos esos meses cuando un señor, ¿verdad? Va, un alcoholismo, ¿verdad? Ya no, pues ya no toma, ¿verdad? Pero el embarazo, Oración contestada. el embarazo mío fue muy lindo porque el sufrimiento que yo sentía, ¿verdad? Por él, tuve mucha paz, mucha paz y disfruté mi embarazo lindísimo con mi estómago muy grande y ¿Cuántos años tiene su hijo hoy? 19. Este año cumple 20. Cumple ya 20 años. Debo mencionar y andar un poco sano. Debo mencionar sobre el tema del alcoholismo de él. Nadie podía calmar su ansiedad de tomar, pero Dios todo lo hace perfecto. Y yo siempre le decía a la gente, explíqueme cómo un alcohólico durante 9 meses no toma. Dios cerró su boca para que ese milagro viniera de la mejor manera.
Pero en el proceso, y antes de mencionar ahora un poco de nuestro hijo, en el mes 6, 7, viene un pequeño susto porque el estómago era tan grande, ella estaba acumulando mucha agua. Sí. Entonces, hubieron, creo, un poquito de muestras de agua. Entonces había un poco de miedo, se fue al hospital. Estuve internada una semana, Y, mandaron mucho y reposo. venían los miedos, hubo un susto, miedo, por supuesto. Y la mandaron a reposo absoluto. Y aquí es como hemos hablado, cómo Dios va poniendo ángeles. Y esto es un versículo que nos quedó grabado para aquellas personas que dudan, que tienen miedo. Y es que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y eso nos dijo una persona de nuestra familia, en el cual, si logramos entender eso, donde cuando Dios bendice, no hay tristeza. Así es. Entonces eso nos llenó de paz. Ella mantuvo prácticamente esos días o esos meses donde mi mamá, ahí la cuidaban. Eh, y llega uno a confirmar cuando usted tiene miedo, cuando usted tiene temor, cuando siente que las cosas no van más. Recuérdese de Proverbios 10:22, porque lo que Dios bendice no añade tristeza, enriquece. Y es una realidad. Y ese proceso nos llevó a donde vino el milagro de nuestro hijo, se llama igual que yo, Fabricio. A los 9 meses, debo decir esto, el primero que vio a mi hijo fue el abuelo, ese alcohólico que Dios tapó. Y cuando él llegó al hospital y vio a su nieto, dolorosamente, ¿sabe qué pasó después? Siguió en su alcoholismo. Pero durante 9 meses, Dios dijo, usted no me va a tomar. Inexplicable, porque realmente no conozco una persona Lo dio. y no conozco una persona más alcohólica que él. La oración de una hija. Así, hasta que Epa. pude tener a mi hijo en mis brazos y pude decir, por este niño oraba y Jehová me dio lo que le Y ahora somos Pablo. Gloria a Dios. Para ir cerrando, ¿qué consejo le darían ustedes a aquellas personas que tal vez están pasando por el mismo proceso? Bueno, en mi caso, someterse a la voluntad de Dios. Es muy difícil. Yo lo experimenté y yo dije, Señor, pedimos tantas cosas que muchas veces esas cosas no son la voluntad de Dios. Entonces, hasta el momento que yo llegué a decir, Señor, que sea su voluntad y que no sea la mía. Ayúdeme a aceptar su voluntad. No sin eso, no quiero decir que no perdí la fe. O sea, siempre pidámosle a Dios con fe, sigamos orando. Dios escucha. Pero sí entendamos, en nuestro caso, gloria a Dios que Él contestó nuestras oraciones. Pero muchas veces No es la misma respuesta. no va a ser la misma respuesta. Entonces, para usted llegar a tener esa paz que solo Dios la da, pídasela a Dios y cuando usted pida, dígale, Señor, yo quiero esto, pero ayúdame a aceptar y a entender Tu voluntad. su voluntad. Bueno, yo quiero agradecer a Dios porque ustedes, el hecho de que estén aquí sentados en esta sala de CRE solamente no es casualidad. Usted lo mencionó ahora, Fabricio, no es casualidad. Y todo como Dios actúa, siempre hay un propósito y una finalidad. De verdad que estoy muy agradecida de que nos hayan acompañado. Estoy muy feliz de que Dios les haya contestado de una manera positiva, que era lo que ustedes anhelaban, querían. Les ayudó a que esa fe creciera también. Y tener un niño, bueno, ya es un adulto, 20 años, 30 sano, años sano. activo En la iglesia, en la iglesia. Es una participando, bendición trabajando en la del iglesia. Señor. Y recordar algo, Dios no es un Dios de casualidades. Es un Dios de Hay que confiar y saber pedir. Y Dios dará lo que necesitamos realmente.
Así es, muchísimas gracias y a ustedes amigos que nos han acompañado hasta aquí, también muchas gracias. Hemos visto una historia maravillosa que no ha sido la única ni será la única de este tema, pero sabemos que Dios contesta y que a usted también Dios le puede decir Amén. que sí. Recuerde, cree solamente. Nos vemos en una próxima emisión para seguir siendo testigos de historias maravillosas de fe y de superación. Que el Señor les bendiga. Solamente el milagro llegará a mi casa, a mi puerta tocará. No temo, yo creo solamente, no pierdo la esperanza y abrazo la paz con fe. Y creo solamente, el milagro llegará a mi casa, a mi puerta tocará. No temo, creo solamente, pierdo la esperanza, abrazo la paz con fe.